Nuevamente quisiera saludarles a los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos. Mis cordiales saludos desde aquí, desde San Joaquín, del estado Carabobo, aquí en Venezuela. Yo me llamo Orlando y quisiera hoy nuevamente exponer el mensaje, abrir la palabra de Dios y exponer el mensaje, esperando que el Señor preste su ayuda, porque reconozco que soy débil en estas cosas para enseñar la palabra de Dios. Y bueno, y un poco agotado porque mi trabajo requiere de esfuerzo físico y ya mi enfermedad en el cuerpo no es igual. Ya mi vista no me da igual para tampoco. Ya va mermando, pero con gozo en el corazón, porque sé que el día se acerca para el arrebatamiento y estaremos muy pronto con el Señor. Esa es mi esperanza, vive en mi corazón. Quisiera comenzar cantando una sola estrofa del himno 65, la segunda. La grata nueva ofrece a los hombres el perdón. No rechacen su oferta de tan grande salvación. El camino es Jesús a la gran ciudad de luz. Nadie viene al Padre sino por el Salvador Jesús. Escucha el mensaje de perdón. Acepta de Jesús la salvación. Precioso himno. La primera estrofa dice: la grata nueva suena por el mundo en derredor, ofreciendo vida eterna al indigno pecador. De tal manera amó Dios a la humanidad, amó, que a Jesús, su bien amado, a morirle le entregó. Y él hizo la obra de redención, fue sepultado y resucitó al tercer día. Pero para que pueda sonar la grata nueva, hay que predicar el mensaje y salir. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Mi trabajo, desde que yo creí en el Señor, yo creí en el año 2011 a las 11 de la noche. Nunca se me olvida esa experiencia maravillosa que experimenté en mi corazón. Mi corazón estaba vacío sin Cristo, triste. Ahora está lleno porque ese día creí en el Señor y hay gozo en mi corazón. Y espero que esta sea la experiencia de algunos que no sea salvo. Pero hay que llevar el mensaje. Yo reparto mucho tratado, he repartido mucho tratado, digo así, porque lo he hecho desde año al siguiente año, al año que creí. Yo recogía muchos tratados y ellos me llamaban mucho la atención, los testimonios que habían en ellos, y yo me preguntaba, ¿cómo fue salvo ese hombre? ¿Cómo pudo ser salvo ese hombre si era tan malo? No entendía, estaba velado, hasta que esa noche que creí en el Señor se me quitó ese velo y pude comprender por la obra de la cruz. Creí en el Señor y Él quitó ese velo. Quisiera ayudar, ahora tenemos responsabilidad delante de Dios y quisiera leer unas escrituras. Todos tenemos responsabilidad nosotros de llevar el mensaje. Hay muchas personas ahorita confundidas en falsas doctrinas sin salvación de su alma. Hay caminos que le parecen derecho al hombre, pero sus caminos son fin de muerte. No comprenden lo que es la doctrina. Hay desobediencia porque todavía su estado es natural. No han experimentado el nuevo nacimiento, no han sido salvados todavía muchos.
y algunos pocos salvados, pero en rebeldía contra lo que dice en muchos puntos de la Escritura. Quisiera leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 24, Marcos 16, versículo del 14 a 16, voy a abreviar. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que había visto resucitado. El título de esta escritura aquí al comienzo dice: Jesús comisiona a los apóstoles. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Voy a leer hasta aquí porque el 17 y el 18 fue algo que el Señor le comisionó a los discípulos. Por eso aquí dice Jesús comisiona a los apóstoles, pero también nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, una responsabilidad cada uno de nosotros los que somos salvos, de llevar el mensaje de salvación a los oídos a las personas, salir aún fuera de las puertas del local y llevar el mensaje y buscar las almas, no nada más los vecinos, familiares, sino es en toda la localidad. Aquí tenemos ejemplo del Señor Jesucristo y de los discípulos. Versículo 20: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Aquí era Jesús comisiona a los apóstoles y ellos hacían señales, porque esto era para la nación de Israel. Aún así, ellos viendo todo eso permanecieron en incredulidad, muchos de ellos. Evangelio de Lucas 24, siempre al finalizar, porque la escritura de los evangelios, ellas todas tienen una conexión para una completa con la otra. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. En Marco decía: finalmente se pareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Se puso, aquí dice en el Evangelio de Lucas, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. A donde está el Señor hay paz. A donde no está el Señor no hay paz. Paz hay a donde está el Señor en medio de su pueblo. Versículo 47, voy a abreviar porque son largas. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Versículo 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Y aconteció que bendiciéndolo se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después habiendo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Esto también es parte de la doctrina. Y vamos a leer en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén,
esto sea notorio y oí mis palabras. Aquí vemos que ya lo que estaba aquí en el Evangelio de Lucas, que decía: he aquí, yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces vemos aquí, cuando ocurrió esto, ellos fueron a la venida del Espíritu Santo, y ellos fueron, eso fue un evento histórico, y entonces empezaron a hablar en lengua y estas cosas, y él hizo su primer discurso en obediencia a lo que el Señor, lo que acabé de leer en Lucas. Y entonces hizo la primera predicación poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oí mi palabra. Hay que escuchar el mensaje. Por eso es que nosotros somos portadores y mediadores del mensaje. En todas las localidades hay una asamblea local y es responsable de todos sus alrededores, no nada más de los lados del local y algunas casas, sino de toda la población. Así la población esté en contra de lo que es la sana doctrina, de lo que es el mensaje de salvación, como se predica, en la pureza que se predica. El Señor no nos llamó a nosotros para estar escondidos en algún lugar, sino a salir a llevar el mensaje. Entonces, en unidad, porque aquí vemos los 11 que estaban con Pedro, y ninguno de ellos cuestionó a Pedro porque él era el que le tocaba dar el mensaje, sino que estuvieron en común acuerdo. No había envidia, ni malicia, ni nada de eso en ellos. Por eso hubo resultado de ese más de 3,000 personas que se convirtieron al Señor. Aquel día como 3,000, fueron 3,000, como 3,000 personas. Cuando dice como 3,000 personas, pudieron ser 3,000, un poco menos o más. Entonces vamos a Hechos 36, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando dice aquí teniendo favor con todo el pueblo, es con los del pueblo del Señor, con los que habían creído. Bueno, que el Señor nos ayude en lo poco que pueda explicar. Bueno, el Señor nos salvó a cada uno de nosotros para predicar el mensaje. El mensaje comenzó desde Jerusalén y el Señor tuvo que hacer la obra de redención para poder nosotros ser justificados delante del Padre, todos los que creen en el Señor, para perdón de pecado. Y el mismo Señor fue que mandó a predicar el arrepentimiento para perdón de pecados. Ahorita hay muchos lugares a donde no es así, sino es que llegan y empiezan a congregarse, le dan una Biblia, le empiezan a dar enseñanza, los ponen a estudiar teología y esas cosas, y aún los condecoran y les dan felicitaciones y cosas, y se instruyen en algo de la palabra de Dios. Esto no es salvación. El Señor dijo: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. Estos discípulos no iban a salir a todas las naciones. Cuando el Señor está diciendo aquí en todas las naciones, es porque iban a creer, y llegó, por ejemplo, el mensaje aquí en Venezuela, y ha llegado aquí en toda América del Sur el mensaje, porque comenzó a predicarse desde Jerusalén y los discípulos obedecieron al Señor.
Cuando nosotros decimos que el Señor está en el medio, es porque Él está en el medio de una congregación a donde están 2 o 3 congregados en el nombre del Señor. Cuando dice congregados en mi nombre, en el nombre del Señor, es en obediencia al Señor, a su palabra, y todos tenemos que estar en mutuo acuerdo en lo que enseña el Señor y lo que tenemos que hacer de llevar el mensaje. Como dice en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y que no halléis tropiezo en mí, dijo el mismo Señor en su ministerio terrenal a cada uno de los discípulos. Predicar el mensaje de salvación, salir afuera de la comunidad, en toda la comunidad a donde hay personas que tal vez en su mayoría son idólatras y tienen distintas doctrinas. Esto trae controversia y el creyente va a sufrir vituperio. Yo, porque he salido y me he topado con personas que uno les explica y les enseña la palabra de Dios y la doctrina, porque la predicación va acompañada con la doctrina y uno se gana a veces un enemigo más cuando enseña la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que comunicar la verdad, así nos toque sufrir. Como dice un precioso himno, seguir al maestro no importa sufrir, aunque haya enemigos y obstáculos mil. Si oscura es la senda, no retroceder, dice el precioso himno. Entonces vemos aquí que ellos obedecieron, pero vemos que ellos también, cuando estuvieron aquí, ellos, después de haberle adorado, vinieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Todo tiene que ser un perfecto equilibrio: congregarse, alabar al Señor en la congregación, y el principal es llevar el mensaje de salvación, porque si una congregación gana alma es una congregación sabia y obediente al que está en el medio, que es el Señor Jesucristo. A donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y vemos el principio aquí, cuando el Señor resucitó, mientras aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Como les dije, a donde está el Señor en medio, hay paz. Y vemos entonces el Señor, como les dije, les enseñó que saliesen a predicar en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecado. Y entonces vemos, y él mismo dijo que el que creyese, y le dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí no es que quiere decir que el que se bautiza es salvo, es el que cuando cree, usted es sellado con el Espíritu Santo y en obediencia va a desear el bautismo y va a tener responsabilidad dentro de una congregación de llevar el mensaje y de hacer las actividades conforme a lo que está la doctrina apostólica aquí en las escrituras. Aquí está todo el paquete doctrinal y no es un esfuerzo para el salvado, ni es tampoco como una carga lo que tenemos que de llevar el mensaje de salvación. Y aquí vemos la obediencia. Ellos saliendo, predicaron en todas partes. Y el Señor, y dice en todas partes, ayudándole el Señor. Cuando hay obediencia, el Señor nos va a ayudar. No tenemos por qué preocuparnos. Yo salgo a veces a repartir mis folletos. Me han venido amenazas, pero yo tengo desde el año 2012 repartiendo folletos y enseñándole la palabra de Dios a algunas personas que con amabilidad a veces me han preguntado y yo les enseño, y a otros yo les he predicado porque
han tenido algo de inquietud y les predico el mensaje de salvación. Entonces vemos que ellos siguieron en la obediencia. Esto no fue que en el año fueron una vez o dos veces. Esto era constante y congregándose y participando de los símbolos, todo, como digo, en un perfecto equilibrio, pero en obediencia al Señor. Porque cuando nosotros decimos que el Señor está en el medio, el Señor está hablando a través, y tenemos las escrituras y Él nos está hablando al corazón, y entonces todos tenemos que ser hombres, hermanos y hermanas en unidad, como salió Pedro, y ellos, como les dijo, Pedro alzó la voz, y poniéndose en pie alzó la voz con los 11, alzó la voz y habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Obedecieron, comenzaron desde Jerusalén, y como les digo, tuvieron el resultado. Y entonces aquí vemos que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y obedecieron predicando el mensaje de salvación. Porque vemos todo el libro de Hechos de los Apóstoles, y hubo trabajo evangelístico, obra evangelística, y todo en una obediencia al Señor. Y los ancianos son los que tienen que enseñar estas cosas a los nuevos creyentes, porque no somos nada más puros para calentar bancos, como dicen algunos, aunque eso no es así. Como a mí una vez me dijo uno que yo era un calientabanco, yo estaba nuevo creyente. Pero nosotros tenemos que congregarnos en obediencia al Señor. Entonces todo está sumiso, porque la carta de Pedro dice que los ancianos tienen que apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. La asamblea es una grey de Dios, no es de hombre, es de Dios. Cada uno de los que hemos creído hemos sido comprados a alto precio, la sangre que derramó el Señor Jesucristo. Y cuando una persona cree, es un hijo de Dios y fue comprado a alto precio, y tenemos que tenernos valor y estima, y como dice la escritura, soportándonos los unos a los otros para poder llevar el mensaje. Entonces vemos que todos tenemos que estar sumisos, todito. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. ¿Para qué? Para que en la misma comunidad va a haber la unidad, y va a decir: ahí está Dios. Bueno, y si hay alguno o alguna que no es salvo, ojalá usted pueda entrar por la puerta y pueda congregarse en el lugar señalado, en una comunidad, en una localidad, a donde hayan unas asambleas que se congreguen al nombre del Señor Jesucristo, y que pueda obedecer a su palabra. Que el Señor nos pueda ayudar.